Vamos a revisar lo que les habíamos anunciado. Tiene que ver con el informe que han hecho las autoridades respecto de 10 nuevos casos contagiados con COVID-19, pero con la variante Delta aquí en nuestro país. Corresponden a personas que ingresaron a través del aeropuerto de Santiago y en el primer examen PCR que tenía que tener al momento de abordar el vuelo venía negativo, pero en el examen que se hace al aterrizar en el aeropuerto de Santiago dieron positivo. Son 10 personas. Inicialmente se había informado que ninguna de ellas tenía el esquema de vacunación completo para enfrentar la enfermedad, pero ahora se ha hecho una rectificación por parte de la Seremía de Salud y se ha informado que 3 personas de esas 10 sí tenían el esquema completo, las otras 7 no. Vamos a revisar una nota, un completo informe sobre estos nuevos casos de variante Delta en Chile. La variante Delta llegó para quedarse. A través de un comunicado, la Seremi de Salud de la región metropolitana dio a conocer este viernes de 10 casos infectados con este linaje del virus, los que ingresaron a través del aeropuerto de Santiago entre el 30 de junio al 3 de julio. Ellos actualmente se encuentran cumpliendo su aislamiento, estamos fiscalizando permanentemente que se esté cumpliendo y además hemos hecho visitas epidemiológicas a sus domicilios para hacer la investigación de contactos estrechos, testearlos y además verificar su estado de salud. Según la minuta, todos corresponden a viajeros chilenos. 4 de ellos provenían de Estados Unidos, Brasil, España y México. El día de ayer, el ISP confirmó que son de la cepa Delta posterior a la secuenciación genómica que se realizó. Todas estas personas ingresaron por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde como requisito sabemos se exige un PCR negativo. Cumplían todos con este PCR negativo. El quinto caso positivo corresponde a una menor de edad proveniente de Estados Unidos, quien ingresó a Chile con PCR negativo y al igual que los casos anteriores, también se le realizó PCR en el aeropuerto. Los 5 casos restantes corresponden a integrantes de 2 familias que ingresaron de México con menores de edad. La identificación de 10 nuevos pacientes con la variante Delta nos obliga a tomar especiales precauciones para evitar la propagación comunitaria de esta peligrosa variante que ha demostrado por lo menos ser más contagiosa. Además, esto confirma que son los niños que no han sido vacunados los que tienen mayor riesgo de adquirir en este momento la infección, porque los adultos han demostrado protección con la vacuna que ya habían recibido. Todo esto a menos de 24 horas de los anuncios del gobierno sobre los cambios al plan paso a paso. ¿Puede que esta reapertura aumente la posibilidad de transmisión de esta variante? Lo más probable es que aumenten los casos con la llegada de la variante Delta, debido a que esta variante tiene una mayor transmisibilidad. Eso ha sido demostrado y ha quedado en evidencia en Reino Unido. En este contexto, obviamente que el cambio del paso a paso se hace bastante complejo y también genera bastante temor, sobre todo en nosotros los saludistas, quienes pensamos que desde el punto de vista sanitario es muy precoz. Un plan que abre todas las compuertas para que la gente vuelva a la normalidad tiene un riesgo, que es el que ha pasado en Inglaterra y en Israel, que tienen igual nivel de vacunación que Chile, que es bastante bueno, que es tener rebrotes a partir del virus Delta. Respecto a los nuevos casos de la variante Delta en Chile, el secretario nacional de la Colmed, José Miguel Bernucci, explicó vía redes sociales que hay que ser transparentes y que hay un riesgo de aumento de hospitalización y fallecidos. Hay que ser transparentes. Si se comienza con transmisión comunitaria de variante Delta, los casos van a aumentar sí o sí. Relajo de medidas va a contribuir a un aumento de velocidad de transmisión. Con 8,5 millones de personas no vacunadas, existe riesgo de aumento de hospitalización y fallecidos.
De acuerdo a los datos proporcionados por Comisaría Virtual, el gobierno ha autorizado casi 60.000 viajes al extranjero entre abril y julio, a pesar de que las fronteras están cerradas. La pregunta es, ¿qué tipo de permiso especial tenían estos viajeros que salieron del país? Una de las medidas claves que deben tomarse es ser muy duro de evitar la permeabilidad de nuestra frontera. Una cuarentena de 14 días realmente bien llevada y que sea supervisada, idealmente en residencias sanitarias. En las últimas 24 horas se reportaron 2.906 casos y 122 nuevos decesos, además de una positividad nacional del 4,24%, la más baja del año. Un escenario marcado por la baja de contagios, pero de mucha incertidumbre por el impacto que pueda tener esta nueva variante. Estamos presentando Contigo en Directo. Bueno, a esta hora queremos conversar sobre este tema, sobre estos nuevos 10 casos con la variante Delta identificados en nuestro país, y estamos en contacto con el doctor Felipe Rivera, médico broncopulmonar de la Clínica Dávila, que ya yo creo que el doctor es panelista de este programa, ya es más parte de esta familia que yo. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Un placer de estar con ustedes nuevamente. Doctor, lo primero, preguntarle si existe alguna evidencia científica respecto de que cueste más pesquisar la variante Delta que la variante tradicional del COVID-19. Se lo pregunto porque me llama la atención que cada vez que se ha identificado un nuevo caso en Chile, los primeros exámenes PCR dan negativo, incluso hasta 3 negativos, y el cuarto viene a dar positivo, o por lo menos el segundo. Me queda la sensación de que fuera más difícil pesquisarlo, o no es así. Hay sospechas de que a medida que los virus van mutando, especialmente la variante Delta, podrían saltarse algunas pruebas del tipo PCR o antiginemia, ¿no es cierto? Porque sabemos que ninguna de esas pruebas tiene 100% de sensibilidad. Claro. Sí son bastante específicas, es decir, cuando dicen que están, están, pero cuando dicen que no están, podría ser. Pero lo más importante no es eso, sino que es probablemente el momento en que se haga el examen, ya que si el paciente va a viajar y se hace el examen PCR, ¿no es cierto?, el día anterior al viaje o incluso el mismo día, podría estar contagiado 48 o 72 horas antes y no estar positivo el examen, y estar positivo más adelante, porque la positividad se hace aproximadamente entre el cuarto hasta el séptimo, octavo día. Entonces, muchas veces un PCR negativo no es suficiente. Claro. Por eso uno debe actuar a priori. ¿Qué quiere decir esto? El paciente que viene de afuera tiene que hacer cuarentena. Eso es indudable, porque la variante Delta, si nosotros decimos que hay 10 casos, significa que tenemos muchos más, porque tenemos otras fronteras que no las investigamos, que son las terrestres. Sí. Y ahí no hay posibilidades porque hay mucha entrada furtiva. Ahora, por eso quizás ha trascendido por parte de muchos expertos de su área, del área médica, que señalan que es probable que esta variante Delta esté hace mucho rato acá en nuestro país y que también sea responsable de los últimos aumentos de contagios que hayamos tenido, porque no es posible, tampoco por la capacidad científica que tiene Chile, de pesquisar todos los casos para saber si son variante Delta o no. Capacidad científica tenemos, eso hay que tratar de desenmarañar ese enredo. Nosotros tenemos una capacidad científica para hacer muchas más cosas de las que hacemos. Ejemplo, hacer muchas más estudios genómicos de los virus. Pero hacemos muy poco porque hay falta de presupuesto. Ahora algunas universidades están uniéndose para hacer algo más, pero hasta hace poco estábamos haciendo menos del 1%. O sea, capacidad científica hay. Nos falta un poquitito la parte económica o técnica. Pero es indudable que la cosa es imposible. ¿Doctor? Hacer estudio genómico en todas las PCR, eso es imposible. Tenemos que hacerlo en los lugares que son de riesgo. ¿Cuáles son? Donde viene la gente de afuera. Porque en el momento que haya infección comunitaria, ya no hay posibilidades de tener nada, porque es altamente más contagiosa. Bueno, lo que estamos conversando es crucial, doctor Rivera, en términos de la capacidad de testeo que tiene nuestro país para detectar la variante Delta. Queremos seguir conversando sobre este tema, vamos a hacer una brevísima pausa comercial y regresamos de inmediato para que usted nos cuente además en qué momento pasamos ya a una transmisión comunitaria. Espérennos.
Estamos de vuelta en Contigo en Directo para seguir conversando con el doctor Felipe Rivera, médico broncopulmonar de la Clínica Dávila, sobre los 10 casos con la variante Delta que han sido identificados en nuestro país. Y recién, doctor, usted me estaba diciendo algo que es muy interesante y que tiene que ver con que en Chile existe la capacidad científica para identificar y hacer secuenciación genómica, que es el examen para detectar si se trata o no de una variante Delta, pero lo que no hay son recursos y eso es lo que preocupa, ¿no? Lo que se ha demandado durante todo este año de pandemia es que se entreguen más recursos por parte del gobierno también para hacer un tema como este, no solamente la trazabilidad, ¿no? Esa no es una cosa que diga yo, es la declaración que he escuchado a varios científicos y a varios expertos, mucho más que yo, que han dicho justamente, y eso yo lo creo, porque yo trabajo en la Universidad de Chile hace tantos años y sé la calidad de la gente que hay, y somos baluarte y diseñeros muchas investigaciones, por lo tanto, capacidad científica existe. Lo que no existe todavía es eso, porque probablemente la ciencia no ocupa muchas veces el primer lugar, no en este gobierno, sino que todos los gobiernos generalmente son secundarios. Entonces probablemente estamos, recuerde, atrasado en términos de vacuna. Por ejemplo, antes nosotros producíamos vacuna y ahora dejamos de producir. Gracias a Dios se va a producir ahora con Sinovac. Pero en ese sentido hemos quedado un poquito atrás y probablemente podríamos hacer muchas más cosas. Doctor, y usted... es indispensable. Sí, claro. Y usted mencionaba que, lo decía también el doctor Bernucci en la nota que recién estábamos dando, que habla de la transmisión comunitaria de la variante Delta y que podría ser el punto de inflexión, ¿no es cierto?, cuando se considera que ya la variante Delta estaría masificada en nuestro país. ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es ese límite? ¿Cuándo se considera que hay transmisión comunitaria de esta variante? ¿Hay un número? Es que lo que pasa es lo siguiente: todos los casos positivos que se han diagnosticado hasta el momento vienen de afuera. Estados Unidos, algunos de ellos, otros que no sé de dónde venía, pero casi todos vienen de afuera. Claro. Eso significa que son casos importados. En el momento que se empiezan a encontrar casos internos, que no se sabe en realidad que son contactos directos de aquellos que han llegado de afuera, se habla de una transmisión comunitaria. Es decir, no hay una trazabilidad adecuada porque resulta que no se sabe de dónde aparecieron. Y eso es lo que probablemente va a pasar, porque no es que uno sea agorero, pero justamente por mala suerte coincide esta liberación de una serie de confinamientos, libertad para desplazarse, etcétera, con las vacaciones, al igual que pasó con las vacaciones de verano. Y a su vez coincide con otra cosa, que llega la variante Delta. Hay una cosa súper importante: esta variante de Delta está demostrado, tal como decía el doctor, ¿no es cierto?, no me acuerdo, el doctor Ugarte, a veces lo dijo, que tiene una especialidad de afectar a niños que muchas veces probablemente no se van a enfermar, y esos no están dentro del público target objetivo para vacunar todavía. Entonces vamos a tener un grupo importante de susceptibles. Cuando hablamos que nos faltan un 21-22%, alrededor de 4,5 millones para completar los 15 millones que se habían determinado como público objetivo, no estamos considerando que tenemos una variable nueva, una variante nueva, que es la Delta, y no estamos considerando que ahora sabemos que hay afección, infección y contagio en los niños, que son altamente contagiantes a aquellos susceptibles. Y no recemos para que no nos llegue la variante Delta Plus, que es una variante sobre esa variante que usa una nueva mutación, que gracias, ¿no es cierto?, a la providencia se ha diagnosticado muy poquitos casos todavía, pero tiene una doble mutación importante que es capaz, aparentemente, de burlar los anticuerpos, es decir, la producción de la vacuna. Esa variante Plus es mucho más contagiosa. Entonces, yo vuelvo a insistir, es el momento de, tal como lo ha dicho el doctor Mañalich, lo hizo todo eso, gente que estuvo trabajando, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Salud, que es importante cerrar férreamente la frontera y ser súper estricto en la gente que llega y en la gente que sale. ¿Por qué? Porque la gente que sale vuelve, ¿no es cierto?, sobre todo los chilenos que van de viaje. Se hace cuesta arriba pensar que 60.000 chilenos tengan que hacer alguna cosa urgente fuera del país, ¿no es cierto?, como estas reuniones raras y cuestiones. O sea, realmente a uno se le hace cuesta arriba pensar que 60.000 chilenos tengan urgente que salir fuera del país. Doctor, en una sola palabra, usted decía es necesario que el gobierno sea y que las autoridades sean estrictas en la fiscalización de los casos, sobre todo los que vienen de afuera, los casos que son de personas que han viajado. ¿Usted cree que se está haciendo estricto en este momento con la entrega de permisos y con las fiscalizaciones cuando vuelven a Chile?
O sea, yo me llama la atención la cantidad de gente que ha viajado. Escuchaba el otro día la estadística de gente que salió en mayo, me parece que eran sobre 50.000 personas. 60.000 personas. Eso parece una exageración. Si dijeran una sola palabra, creo que nos falta un poquito de expertise a lo mejor en ser estricto, o nos falta lisa y llanamente que seamos más estrictos, porque si no podríamos tener consecuencias. La gente queda todavía mucha que no tiene vacunas y queda muchos niños sin vacunarse, y por lo tanto si tenemos mayor movilidad corremos el riesgo de tener, como está pasando en países de Europa, si lamentablemente esto está escrito, Inglaterra, Israel, gente que tiene tantas o más vacunas que nosotros, le está pasando de nuevo y con la vacuna Delta están volviendo hacia atrás. Entonces la OMS lo ha dicho, si no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho. No es el momento de relajar las cosas. Yo entiendo que se quiera contentar a gente que está cansada. No hay que entender también que esto trae muchos enfermos, mucho sufrimiento y mucha muerte. Y aquellos que trabajamos en esto hemos visto más muertos que nunca en toda la vida profesional. Bueno, por eso el llamado, doctor, sigue siendo a que la gente se vacune, se cuide, a pesar de que se entreguen posibilidades de poder viajar, no se relaje, que ande con su mascarilla, que siga con las medidas de prevención y de precaución y que también pueda resguardar a los niños principalmente, porque hemos visto que hay casos con la variante Delta, hemos visto que los niños hoy día también se pueden contagiar de la misma manera que los adultos, así que sin duda el llamado sigue siendo a cuidarse. Doctor Rivera.